5:36 de la tarde en Caracas. Al menos 11 organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos consideran que se está aplicando una persecución judicial y sistemática contra quienes protestan en Venezuela. Afirman que las recientes declaraciones del ministro de Interior y Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, tienen como objetivo amedrentar y sembrar terror en quienes ejercen su derecho a manifestar. Nuestra corresponsal Rita De Martino tiene el informe. La larga lista de Rodríguez Torres, los allanamientos a residencias y a las ONGs Un Mundo Sin Mordaza y Humano Libre, además de las detenciones arbitrarias a quienes se mantienen en las calles protestando, son consideradas como un bombardeo que afecta directamente al diálogo nacional que sostiene la oposición y el gobierno desde hace al menos un mes. Para la abogado y miembro de la organización no gubernamental Control Ciudadano, Rocío San Miguel, el trabajo de las ONGs representa una molestia para el régimen de Maduro. Es inaudito que la mayor parte de las pruebas que presenta el ministro de Relaciones Interiores se basan de la actuación de hackers al servicio del gobierno. Hay que recordarle al ministro de Relaciones Interiores que las interceptaciones de los correos electrónicos no es una llave que faculta al gobierno a invadir la privacidad de las personas. Para la interceptación de correos electrónicos hace falta una orden similar a la de allanamiento. Durante un encuentro con al menos 11 organizaciones no gubernamentales como Foro Penal, Provea, Espacio Público, Observatorio Venezolano de Prisiones, Fundasperger y otros, todos atacados directa e indirectamente por el gobierno, han denunciado una persecución sistemática con castigos severos, como el caso de quienes fueron detenidos y trasladados a cárceles comunes en todo el país y donde deben sobrevivir con quienes han cometido graves delitos. Francis Piñate, tía de Jefferson Piñate, aprendido el pasado 26 de abril en la urbanización Santa Fe, al este de Caracas, y trasladado a Yare 3, no solo agradece al trabajo de las organizaciones, sino que además clama a las autoridades apliquen medidas adecuadas para lo que están en pleno proceso judicial. Y le pido al presidente de la República, a los ministros, a los jueces, a las organizaciones gubernamentales, a todos que nos ayuden, porque de verdad estos muchachos no han hecho nada malo, no hubo nada. Y eso lo pueden revisar en los expedientes, no hubo absolutamente nada. Nosotros lo que queremos es que por favor nos ayuden. Según el Foro Penal venezolano, se está utilizando el sistema judicial venezolano para perseguir a quienes manifiestan y a las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Esto como castigo para intimidar y generar temor con la intención clara de evitar las manifestaciones en el país. Cuando se vulnera, cuando se aquebranta el derecho a la defensa, cuando se ataca directamente a las organizaciones de derechos humanos, lo que se está es atacando directamente a las víctimas. Y se está atacando precisamente, ¿qué cosa? Bueno, los 80 casos de tortura que al día de hoy el Foro Penal ha venido registrando. Foro Penal, en conjunto con Provea y otras organizaciones no gubernamentales en defensa de los derechos humanos, entregarán un informe sobre las violaciones cometidas por el gobierno de Maduro. Estas organizaciones defensoras de los derechos humanos le exigirán al Ministerio Público que presente el informe donde especifique el curso de las investigaciones en cuanto a las detenciones y las torturas desde que iniciaron las protestas. Amigos de la tarde, esta es la información que tenemos desde Caracas, Venezuela. Con ella retornamos el pase al estudio. Para hablar sobre este tema, saludamos a Marino Alvarado, coordinador general de Provea. Buenas tardes, señor Alvarado, y bienvenido a la tarde de NTN 24. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Señor Alvarado, a 83 días de protestas, ¿cómo observa la posición que ha tenido el gobierno frente a las protestas y frente a las organizaciones de derechos humanos, las detenciones, los allanamientos que se han registrado? ¿Cómo han sido las acciones del gobierno de Maduro? ¿A quiénes responden estas detenciones y a quiénes afectan estos ataques? Bueno, lo que hemos visto entre los meses de febrero, marzo y abril es un uso desproporcionado de la fuerza de parte tanto de la Policía Nacional Bolivariana como de la Guardia Nacional Bolivariana, fundamentalmente de la Guardia Nacional. Un incremento de lo que nosotros ya veníamos denunciando como proceso de criminalización de la protesta en Venezuela. De 2005 a la fecha tenemos casi 5.000 personas procesadas en Venezuela por protestar. Solo entre los meses de febrero, marzo y abril nos acercamos a 1.500 personas procesadas judicialmente por protestar. Y en los últimos días hemos estado recibiendo ataques a activistas de derechos humanos
y algo que queremos denunciar internacionalmente, y es la amenaza y el procesamiento judicial a abogados que están atendiendo a víctimas de violaciones a los derechos humanos, lo cual genera una mayor vulneración y genera dificultades para poder atender a las personas que son atropelladas en sus derechos humanos en Venezuela. Señor Alvarado, ¿qué ha pasado con el Consejo de Derechos Humanos promovido por el gobierno a partir de la visita de la UNASUR a Venezuela? Sí, efectivamente, UNASUR le sugirió al gobierno venezolano que creara una instancia de derechos humanos que dependiera del Ejecutivo Nacional. Desafortunadamente, el Ejecutivo Nacional creó esta instancia de una forma muy negativa. Está conformada fundamentalmente por instituciones del Estado. No acogió otras experiencias que hay en el continente, en el caso de Chile, por ejemplo, donde existe una Comisión Nacional de Derechos Humanos que depende del Ejecutivo, pero que tiene un nivel importante de autonomía. Aquí fue estructurada de una forma tal que depende de órdenes del Ejecutivo Nacional, del Presidente de la República. En ese Consejo de Derechos Humanos está la Fiscalía y la Defensoría. Nosotros hemos dicho que el Presidente de la República no le puede dar órdenes ni a la Fiscal General ni a la Defensora del Pueblo. Por lo tanto, es un ente que fue estructurado de una manera equivocada, porque dos órganos que son independientes, Fiscalía y Defensoría, no pueden recibir órdenes del Ejecutivo Nacional. Señor Alvarado, la Fiscal General de la República afirmó en días pasados que en Venezuela sí se respeta el derecho a las protestas. Desde Provea, ¿considera que es así? ¿Cree que se han radicalizado las detenciones? Mira, en la entrevista que tuve la oportunidad de realizar con la Fiscal General de la República hace aproximadamente un mes, le dije a la fiscal que el Ministerio Público se había convertido en Venezuela en un instrumento para la represión social, que a la fecha en que yo me reuní con ella, más de 4.000 personas estaban procesadas por el Ministerio Público por participar en distintas protestas. 130 dirigentes sindicales sometidos a juicio por participar en huelga. Estudiantes que manifestaron contra el cierre de Radio Caracas Televisión. Gente de las comunidades que ha protestado por la falta de servicios públicos, por la falta de servicio de agua, por la falta de servicio de luz, contra el mal funcionamiento del aseo urbano en Venezuela, han sido procesadas judicialmente y desafortunadamente ahora tenemos más de 130 personas encarceladas por estas protestas. Señor Alvarado, Human Rights Watch emitió este lunes un duro informe contra la violación de derechos humanos en Venezuela. ¿Cuál es la posición de Provea? Nosotros saludamos el informe de Human Rights Watch, como saludamos el informe que en su momento presentó Amnistía Internacional. Los dos informes coinciden en que en Venezuela ha habido un uso excesivo de la fuerza por parte de los organismos policiales, que ha habido violaciones al debido proceso y que ha habido actuación de grupos paramilitares. El Ejecutivo Nacional debería considerar tanto el informe que presentó Amnistía Internacional como este informe que acaba de salir, porque ahí se hacen una serie de recomendaciones que, si son aplicadas, pudiéramos mejorar la situación de los derechos humanos en el país y se pudiera atender de manera democrática el control del orden público en Venezuela. Señor Alvarado, y una última pregunta. ¿Qué hacer frente a esta arremetida que pareciera iniciar el gobierno contra ONG y abogados defensores de derechos humanos? Mira, nosotros no es la primera vez que hemos sido atacadas las organizaciones de derechos humanos. Fuimos atacadas antes del gobierno del presidente Chávez, estamos hablando de la década de los 80 y 90, como organizaciones que defendíamos terroristas y delincuentes. Nos mantuvimos en nuestro trabajo desde que llegó el denominado proceso bolivariano. Hemos sido atacados como agentes de la CIA, como conspiradores. No nos van a intimidar, nosotros vamos a seguir trabajando, apoyando a las víctimas, promoviendo los derechos humanos en Venezuela, y por más que nos ataquen, por más que obstaculicen nuestro trabajo, nosotros los y la defensora de derechos humanos nos mantenemos
firmes en la promoción y defensa de los derechos humanos en el país y fundamentalmente atendiendo a las víctimas de violaciones de los derechos humanos, que son, por cierto, los más pobres en Venezuela, porque siempre son los pobres los más vulnerables en la violación de sus derechos humanos. Agradecemos a Marino Alvarado, coordinador general de Provea, por acompañarnos en la tarde de NTN 24.